Capítulo 271. Imperio Otomano. Constantinopla. El sultán Hamid I estaba acostado viendo partir al enviado británico. El sirviente inclinó la cabeza y cerró la puerta, luego se giró débilmente para mirar al gran visir. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de abordar este asunto? El gran visir Yusuf reflexionó unos segundos antes de responder. Gran sultán, aunque la propuesta británica de atacar conjuntamente a Túnez no es práctica, de hecho ofrecieron ayuda, ayudando a nuestro pueblo a tomar el control de Trípoli. El imperio acaba de sufrir un fracaso en Libia y necesita algunas victorias para levantar la moral. Propongo que enviemos tropas para guarnecer Trípoli y convertirla en una verdadera provincia del imperio. Además, esto crearía un movimiento de pinza sobre Egipto, amenazando a los mamelucos con acudir al palacio de Topkapi y renovar su lealtad hacia usted. Aunque Egipto afirmaba ser parte del territorio otomano, en realidad estaba controlado por la facción mameluca. El imperio otomano siempre se había mostrado reacio a renunciar a las tierras fértiles de Egipto, pero no pudo obtener ventaja sobre la caballería mameluca, por lo que nunca había controlado verdaderamente Egipto. Hamid I asintió en silencio. Espero vivir para ver ese día. Elige algunas tropas y haz que la marina las transporte a Trípoli. Necesito descansar un rato. Como órdenes, gran sultán. Yusuf hizo una reverencia y se disculpó. Debido a la influencia de Francia en Túnez, el estado actual del Imperio Otomano era diferente al de la historia. No habían gastado sus fuerzas principales en la guerra ruso-turca, por lo que aún tenían algo de fuerza militar para desplegar. Unos días después, más de 10.000 soldados de la Guardia Imperial Otomana y de la caballería Sipahi estaban a bordo de barcos de transporte rumbo a Túnez. Territorios franceses del norte de África, provincia de Susa. Ciudad de Túnez. Juana e Isaac, junto con algunos funcionarios, dieron la bienvenida a la llegada de Su Alteza Real el Príncipe Heredero en una villa al norte de la ciudad. Aunque Juan era ahora simplemente el comisario administrativo de Susa, estaba a cargo de la administración allí ya que el gobernador aún no había asumido el cargo. Mientras tanto, como Isaac había servido alguna vez como líder de las fuerzas rebeldes tunecinas, también tenía considerable influencia dentro de la legión tunecina, que había sido reformada a partir del ejército rebelde. Se podría decir que eran los líderes militares y políticos de la provincia de Susa. Joseph había ordenado específicamente que no se hiciera público su paradero, pues de lo contrario, al estar rodeado todos los días por un gran grupo de dignatarios tunecinos, seguramente no podría atender ningún asunto serio. Juan e Isaac acompañaron respetuosamente al príncipe heredero al salón de la villa e hicieron que alguien sirviera café de alta calidad producido localmente. Luego Joseph hizo una señal para que todos se sentaran y preguntó directamente: ¿Están ustedes al tanto de la situación en Trípoli? Isaac dijo apresuradamente: Sí, Su Alteza, la gente de Ben Guerir ha tomado el control total del área desde la ciudad de Trípoli hasta Bengasi, y ahora están atacando a las fuerzas del Pasha en Zuwara. Luego habló en detalle sobre la guerra actual en Zuwara. Zuwara es una ciudad fronteriza con Trípoli y Túnez. En la actualidad, menos de 600 soldados siguen siendo leales a Ali I, el Pachá de Trípoli, y mantienen una postura tenaz. Sin embargo, gracias a la superior potencia de fuego de las fuerzas rebeldes, equipadas con material británico, apenas pudieron sobrevivir, especialmente después de que Ali I huyera de Trípoli, lo que los desmoralizó aún más. Joseph preguntó entonces: ¿representarán una amenaza para Túnez? Alteza, aunque exista esa posibilidad, Ben Guerir solo cuenta con un ejército de 2.000 hombres. Si se atreve a poner un pie en Túnez, la legión tunecina estacionada en Sfax podrá acabar con él por completo. Mientras hablaban, un agente de inteligencia de ascendencia árabe le hizo un gesto ansioso a Isaac desde afuera de la puerta. Isaac frunció el ceño y salió rápidamente. Después de escuchar el informe del agente, regresó de inmediato al salón e informó a Joseph. Su Alteza, acabamos de recibir noticias. El sultán de Marruecos ha enviado a Argel 12.000 hombres de la Guardia Imperial. Además, la Guardia de Argel parece haber adquirido un lote de armas de chispa, en su mayoría fabricadas por Alemania o España, pero es muy probable que hayan sido suministradas por los británicos. A lo largo de los años de guerra, los británicos habían obtenido una buena cantidad de armas austriacas y españolas a través de diversos canales, y era muy posible que las hubieran entregado a Argel. ¿Otra vez los británicos? Joseph frunció el ceño.
El cuerpo de Murat podrá llegar a Túnez en unos días. Hay que situarlos primero en la frontera con Argel para evitar sorpresas. Luego miró a Isaac y le preguntó: ¿cuántos efectivos de la legión tunecina son relativamente fuertes en este momento? Aunque las fuerzas rebeldes tunecinas sumaban en ese momento casi 20.000 hombres, la mayoría eran ancianos y débiles que habían ido en busca del botín de guerra. Además, muchos ejércitos tribales habían regresado a sus tribus después de que terminó la guerra. Por lo tanto, los que finalmente se incorporaron a la legión tunecina ascendieron a poco más de 10.000 hombres, y entre ellos, aún menos eran verdaderamente de élite y estaban adecuadamente entrenados. Isaac vaciló. Su Alteza, los más fuertes son los 2 batallones del mayor Zemir y el batallón de Gazi puede considerarse efectivo en el combate. En otras palabras, los que tenían verdadera capacidad de combate eran apenas 2 batallones y medio, ni siquiera 4.000 hombres. El resto de los soldados podían básicamente disparar sus armas desde detrás de las fortificaciones, y existía una alta probabilidad de que se derrumbaran al primer contacto en combate directo. Joseph calculó aproximadamente las fuerzas militares del lado argelino y no pudo evitar fruncir el ceño y sacudir la cabeza, sorprendido por la repentina gravedad de la situación en Túnez. Después de todo, la última vez que la Guardia de Argel, incitada por los británicos, había lanzado un ataque contra Túnez, esta vez con la participación de los británicos nuevamente, era necesario tomar precauciones. Después de su última y desastrosa derrota, la Guardia de Argel contaba con unos 6 o 7.000 hombres. Si se suman las fuerzas marroquíes, se acercaban a los 20.000. Confiar únicamente en el cuerpo de Murat y en las tropas tunecinas nativas era muy incierto. Parece que necesitamos trasladar más tropas desde el territorio nacional, concluyó. Inmediatamente, Joseph escribió una carta de Berthier y luego continuó discutiendo la situación oriental y occidental de Túnez con Isaac y otros mientras la luz del sol afuera comenzaba a desvanecerse. Durante el descanso del príncipe heredero, Joy sugirió con entusiasmo: Su Alteza, le he preparado la cena. ¿Cenamos ahora? Sintiendo las punzadas del hambre ante su sugerencia, Joseph se levantó y lo siguió hasta el comedor. En el camino, Joseph miró por las ventanas arqueadas y vio a cientos de personas que todavía manejaban azadas y palas con agilidad. Le preguntó a Joy con naturalidad: ¿qué hace esa gente tan tarde? Joy miró en esa dirección, luego se giró y dijo: Su Alteza, esos son prisioneros de Argel y mercenarios albaneses de la última guerra. Ahora están esclavizados y trabajan en la construcción de carreteras en Túnez. No se detendrán hasta que el cielo esté completamente oscuro. Joseph asintió en señal de comprensión. No era de extrañar que los informes de Túnez mencionaran que las carreteras se estaban construyendo tan rápidamente. Era el trabajo de cautivos fuertes y saludables. Capítulo 272. Sin embargo, Joy parecía algo arrepentida. Si esas decenas de miles de guardias imperiales pudieran utilizarse también para la construcción de carreteras, quizá la Avenida del Rey entre la ciudad de Túnez y el Aaiún ya estaría terminada. En la actualidad, varias regiones de Túnez siguen el ejemplo de Francia y construyen avenidas reales, carreteras locales o carreteras secundarias. Sin embargo, no podrían construirlas con tanta profusión como en Francia. Las llamadas avenidas reales tienen aquí poco más de 10 metros de ancho. ¿La Guardia Imperial? Joseph se volvió para mirar a Joy. Casi se había olvidado de esos hombres. Sí, Alteza. Aunque muchos de los guardias imperiales huyeron a Anatolia durante el gran levantamiento, más de 30.000 permanecen en Túnez. En la actualidad, todos han sido expulsados a la isla de Djerba. La isla de Djerba es una pequeña isla situada frente a la costa oriental de Túnez con un entorno natural muy pobre. Sin los suministros procedentes del territorio continental de Túnez, es imposible mantener a 30.000 personas en la isla. Joy continuó. Estos no son como los prisioneros que tomó Argel. Están muy familiarizados con Túnez e incluso tienen algunas conexiones. Si los ponemos a trabajar en la construcción de carreteras, la gente comenzará a escapar rápidamente. Al oír esto, Joseph entrecerró los ojos. Tanta gente representaba una enorme riqueza en aquella época. No me malinterpreten. No tenía intención de tratar a los guardias tunecinos como esclavos para venderlos. El tráfico de vidas humanas era algo que consideraba deplorable. ¿Dónde podría meter a esas decenas de miles de personas? Después de pensarlo un rato, Joseph le dijo a Joy: dejarlos esperar la muerte en la isla es demasiado inhumano.
Tenemos que encontrar una salida para ellos. ¿Qué quieres decir? Hay una isla dorada inexplorada en el Océano Pacífico. Nueva Zelanda. Podríamos enviar a la Guardia Tunecina a trabajar y vivir allí. Hoy lo recordó por un momento y dijo vacilante. Su Alteza, recuerdo que los británicos reclamaron derechos de colonización sobre ella. Joseph sonrió, lo descubrieron hace apenas unos años y no han emprendido ningún esfuerzo de colonización. Actualmente, Nueva Zelanda sigue bajo el dominio de los nativos maoríes. De hecho, fueron los holandeses quienes descubrieron Nueva Zelanda, y Zelanda es el nombre de una ciudad de los Países Bajos. Los exploradores británicos, después de visitarla, pensaron que la isla estaba extremadamente desolada y que los nativos eran muy feroces, por lo que no fue hasta 1837 que consideraron colonizar Nueva Zelanda. Pero Joseph tenía pensado llegar antes que él, porque Nueva Zelanda es una importante región productora de lana. Las condiciones naturales son tan favorables que solo hace falta llevar las ovejas a pastar y la gente puede recoger la lana todos los años sin necesidad de pastores. Antes de que Australia se desarrollara, Nueva Zelanda era la zona productora de lana más grande del mundo. En comparación con Inglaterra, la industria textil francesa se ve gravemente limitada por dos factores importantes: la falta de mercados coloniales expansivos y de regiones productoras de lana. Inglaterra es la mayor zona productora de lana de Europa. Si Francia quiere competir con Inglaterra en potencia industrial, la industria textil no debe quedarse atrás, de ahí que el valor de Nueva Zelanda resulte evidente. En esa época, los europeos no estaban muy dispuestos a buscar un medio de vida en el lejano Océano Pacífico. Cuando Inglaterra colonizó Nueva Zelanda en el siglo XIX, solo había unas 2.000 personas que iban allí. Pero Joseph tenía a más de 30.000 personas bajo su mando. Aunque muchos de ellos eran ancianos, débiles, enfermos o discapacitados, al menos la mitad de ellos eran aptos para trabajar en la producción. Solo hacía falta enviar unos pocos miles de franceses para gestionarlos, lo que podría establecer rápidamente la situación colonial en Nueva Zelanda. Por supuesto, la manera de interactuar con los indígenas maoríes de Nueva Zelanda también fue un punto clave para lograr el éxito en la conquista de Nueva Zelanda. Para ello, Joseph aprendió de las diversas lecciones que recibió en años posteriores de la colonización inglesa de Nueva Zelanda, lo que naturalmente le dio confianza en este sentido. Juana era un simple funcionario local en Túnez, sin ningún conocimiento específico de la estrategia del país en el Pacífico. Se limitaría a seguir lo que dijera el príncipe heredero. Asintiendo, asintió. Su Alteza, entonces haré los arreglos para transportar algo de comida a la isla de Gijerba y enviaré gente para contar las cifras. Una vez que lleguen los barcos de transporte de la marina, podemos cargarlos directamente y llevárnoslos. Les doy las gracias, dijo Joseph, pero no es la marina la que vendrá a buscarlos, sino la compañía comercial Gemini. Su plan original era persuadir a los holandeses para que establecieran juntos la Compañía Unida de las Indias Orientales y entregaran a esta compañía el desarrollo de Nueva Zelanda. Sin embargo, después de haber sido severamente derrotados por los británicos en la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa hace unos años, los holandeses habían comenzado a temer a Inglaterra y, por lo tanto, no se habían decidido a cooperar con Francia. Ese trozo de carne grasosa tuvo luego que ser entregado a la compañía comercial Gemini. Desde la incorporación de los buques de la Armada de Túnez, la capacidad de transporte de la compañía Gemini ha mejorado considerablemente. Actualmente, más del 70% del comercio entre Rusia y Francia lo gestiona la compañía Gemini. Además, también participa en el comercio con Nauru, el Mar Caribe y los Estados Unidos, convirtiéndose ya en una empresa de considerable tamaño. Al reflexionar sobre esto, Joseph no pudo evitar suspirar. En comparación con los holandeses, los rusos eran ciertamente más decididos en sus acciones. También había una ventaja en el temperamento ruso. Si te consideraban un amigo, se esforzarían genuinamente por ayudarte. Alexei había conseguido casi todas las concesiones que pudo para la compañía Gemini de Rusia, lo que aumentó sustancialmente el volumen del comercio entre Rusia y Francia. Por supuesto, hasta los hermanos saldan cuentas con claridad. La compañía Gemini podía encargarse del comercio y el transporte de Nueva Zelanda, pero solo los franceses debían ser los que pusieran un pie en la isla. El plato principal del banquete nocturno fue el tajine, que a Joseph le encantaba. Sin embargo, como esta vez había llegado con prisas y no había traído al chef imperial del Palacio de Versalles, el sabor era ligeramente inferior.
Aún así, la comida incluía algunas especialidades locales tunecinas como carne de camello asada, salchichas a la parrilla rellenas de nueces con yogur y un plato que parecía contener larvas de polilla fritas. Naturalmente, Joseph ignoró el último plato, se dio un festín abundante y luego regresó a la sala de conferencias. Fue solo entonces cuando finalmente recibió noticias de Joan sobre el importante asunto que había estado dispuesto a abordar antes de venir a Túnez. Su Alteza, en cuanto a esos rumores, parece que empezaron a aparecer el mes pasado, informó Joan. Además de que la gente los está difundiendo por las calles, también hay un panfleto al respecto. Hizo un gesto para que un asistente le trajera un panfleto, que luego le entregó a Joseph con ambas manos. La idea central del libro es que la mayoría de los tunecinos proceden de Egipto, son descendientes del profeta. Los bereberes, en cambio, viven en zonas desérticas desde la antigüedad y no tienen ninguna relación con Roma. Además, los rumores también inventan muchas historias según las cuales los europeos, especialmente los franceses, persiguen a los tunecinos. Se defiende que los tunecinos deberían matarnos o expulsarnos del norte de África. Ah, ¿sí? Joseph miró con sorpresa el panfleto que tenía en la mano. Era evidente que esos rumores tenían por objeto perturbar el dominio francés sobre Túnez y pertenecían al ámbito de la guerra cognitiva. Para tener esa idea en el siglo XVIII, había que ser un genio político. Sin embargo, si uno quería participar en una guerra cognitiva, los genios de esta época estaban lejos de poder competir con una persona común que hubiera experimentado la guerra cognitiva de una gran potencia en el siglo XXI. Capítulo 273. Joseph levantó el folleto hacia Joy. No tienes que preocuparte por esto, creo que los rumores pronto disminuirán. ¿Es cierto? ¿Su informe también menciona algo sobre las tribus de Túnez? Sí, Su Alteza. Al oír la palabra tribus, una expresión de tristeza apareció en el rostro de Joy. Porque durante el último gran levantamiento, todas las tribus de Túnez enviaron guerreros, por lo que cada una de ellas afirma haber tenido algo que ver con expulsar a la Guardia Imperial y, por lo tanto, cree que el gobierno debería darles un trato generoso. En pocas palabras, las tribus más grandes no son muy proactivas a la hora de hacer cumplir las órdenes gubernamentales, e incluso se atrasan en el pago de sus impuestos. Joseph sabía que estaba diciendo algo suave, pero en realidad las tribus indígenas eran desobedientes y no pagaban impuestos. Esto no es sorprendente, sin mencionar el siglo XVIII. Incluso en el África del siglo XXI todavía hay un gran número de tribus que operan independientemente y el gobierno no tiene ningún control sobre ellas. Le preguntó a Joy. ¿Aproximadamente cuántas de estas tribus hay? Hay al menos un centenar, dudó un momento pero decidió revelar la verdad. De hecho, solo aquellas pequeñas tribus con unos pocos cientos de personas son muy cooperativas con el gobierno. Joseph no pudo evitar fruncir el ceño. Parecía que se trataba de un fenómeno generalizado. Era necesario ponerle freno a esta actitud lo antes posible, porque cuanto más se prolongara, más se acostumbrarían estas tribus a ella y sería más difícil controlarla. Isaac sugirió desde un costado. Su Alteza, tal vez podríamos elegir algunas tribus que estén severamente atrasadas con sus impuestos y enviar al ejército para castigarlas. Joseph negó con la cabeza. En un momento en que alguien libraba una guerra de hostilidades cognitiva contra Francia, atacar a las tribus indígenas con el ejército solo sería ayudar al enemigo, ¿no? Además, su gran objetivo era asimilar a Túnez, no simplemente tratarlo como una colonia, por lo que era mejor reducir los conflictos tanto como fuera posible. Después de pensarlo un rato y no poder encontrar una buena solución, suspiró. Después de todo, uno come bocado a bocado, así que bien podría ocuparse primero de la guerra cognitiva más manejable. Luego miró a Joy y le dijo. Por favor, encuéntrame los mejores escritores de Túnez y, varios de ellos. Por supuesto, Su Alteza. El señor Shilada es en realidad un muy buen escritor. Joseph asintió. El mismo señor Shilada había escrito Análisis de los orígenes de Túnez, un viejo conocido. Además, instruyó. Por favor, también comiencen los preparativos para la competencia regional tunecina de la Estrella de Francia. ¿Han oído hablar de la Estrella de Francia, verdad? He oído hablar de ello, Alteza. Leo atentamente los periódicos de París todas las semanas. De hecho, sigo con mucha atención ese gran acontecimiento. Mis dos hijos incluso compitieron y mi hijo mayor avanzó 2 rondas en el distrito de Berry. Es maravilloso.
Si no tienes claro algún detalle sobre los preparativos, no dudes en preguntarme en cualquier momento. Sí, Su Alteza. Al día siguiente, al mediodía, Shilada, que servía como funcionario administrativo dentro de la ciudad de Túnez, y otros 2 escritores llegaron a la villa donde residía Joseph. Habiendo estado en el Palacio de Versalles, Shilada se emocionó al ver que la persona frente a él era el príncipe heredero y se apresuró a inclinarse respetuosamente, hablando en perfecto francés. Honorable príncipe heredero, su presencia verdaderamente trae resplandor a toda la ciudad de Túnez, haciendo que el canto de los ángeles resuene en los oídos de cada persona dentro de la ciudad. Joseph pensó que no era extraño que fuera escritor, pues sus halagos fluían con la misma suavidad que las nubes y el agua. Entonces sonrió, lo interrumpió y señaló la alfombra. Por favor, tome asiento. Después de que algunas personas se sentaron correctamente sobre la alfombra de lana, Joseph pidió café y luego se puso manos a la obra. De hecho, los invité a todos aquí porque necesito su ayuda para convertir una gran historia legendaria en una novela, o, un ensayo histórico también podría funcionar. Shilada sacó hábilmente papel y bolígrafo y asintió con seriedad. Por favor, cuéntenos el contenido principal de esta leyenda. Joseph había organizado sus pensamientos la noche anterior, y ahora habló elocuentemente. Hace mucho tiempo, en el vasto continente euroasiático había varios grupos étnicos, incluidos los franceses, los descendientes árabes de Túnez, los bereberes tunecinos, así como el malvado pueblo otomano y los astutos británicos. En aquel entonces, el gran mago de los otomanos, Sofón, había forjado un anillo mágico lleno de poderes mágicos, conocido como el anillo mágico, que se utilizó para conquistar el rico imperio romano. Sin embargo, debido al inmenso poder del anillo mágico, Sofón fue consumido por él, y el anillo mágico fue a parar a algún rincón del continente. Solo muchos años después, un bereber llamado Freud tomó posesión accidentalmente del anillo mágico y se enteró de que debía viajar a Constantinopla y arrojar el anillo mágico al volcán para destruirlo y salvar así al imperio romano. El anillo mágico poseía una magia seductora, y solo Freud podía resistirse a este poder. Con la ayuda de numerosos y valientes arqueros franceses y hábiles arqueros árabes tunecinos, frustró repetidamente los asedios del pueblo otomano y sus aliados británicos. La historia era magníficamente grandiosa, llena de un aire heroico y romántico. Tanto que Shilada y los demás se olvidaron de tomar notas. No fue hasta que cayó el crepúsculo que Joseph terminó de contar la historia de cómo Freud destruyó con éxito el anillo mágico y sus amigos se convirtieron en los héroes más grandes del imperio romano. En ese momento, varios escritores tunecinos se emocionaron hasta las lágrimas. Alabado sea nuestra gran Roma. Mientras los compatriotas romanos se unan, podrán vencer todo mal. Así que nuestros antepasados tuvieron experiencias tan legendarias. Shilada le aseguró seriamente a Joseph con una mano sobre su corazón. Su Alteza, me aseguraré de que esta parte de la historia brille con la gloria que se merece. Haré que el mundo cante alabanzas a esta epopeya conmovedora. Prácticamente y sin vacilaciones, definió la historia que Joseph contó como historia, ignorando por completo la magia desenfrenada que había en ella. Tal vez se trataba del fervor de un converso. Los escritores se saltaron la cena y fueron directamente al segundo piso de la villa para comenzar a escribir frenéticamente. En solo 3 días, habían escrito un extenso volumen de casi 20.000 palabras titulado El Rey de los Anillos. Maravillas romanas. Joseph leyó aproximadamente el manuscrito, que cubría aproximadamente la primera mitad del volumen 1, luego le ordenó a Eman que se lo entregara a Joy y comenzara a imprimirlo de inmediato. El equipo de Joy también actuó con rapidez y, tan solo un día y medio después, el primer lote de manuscritos se distribuyó por todo Túnez. Además, para difundir la epopeya entre los tunecinos analfabetos, ordenó a los funcionarios locales que hicieran que la gente recitara el manuscrito en voz alta en las calles. La opinión pública fue casi instantáneamente unánime. Prácticamente todo el mundo en Túnez comentaba las aventuras de Freud y sus compañeros, hablaba con orgullo de la valentía de sus propios antepasados, contaba los emocionantes momentos en el campo de batalla e incluso empezaban a disfrazarse de personajes del libro. Cualquiera que se atreviera a decir algo como los tunecinos no tienen nada que ver con Roma sería inmediatamente acosado por los transeúntes. ¿Se atreve a negar que mi antepasado fue un héroe que escoltó el anillo? ¿Negar que soy descendiente de la gran Roma? ¿Quién más que usted merece una paliza?
A medida que se seguían publicando los siguientes volúmenes del Rey del Anillo, la sociedad tunecina estalló una vez más en torrentes de azotes y maldiciones contra los malvados otomanos e ingleses. Posteriormente, 2 espías británicos que habían difundido rumores de que los tunecinos no tenían nada que ver con Roma fueron detenidos. Estos 2 habían pagado previamente a cómplices tunecinos para que difundieran los rumores, pero, inspirados por su antepasado Freud, los cómplices ni siquiera quisieron el pago y acudieron a la policía para confesar, implicando a los 2 espías. Capítulo 274. Joseph miró el informe sobre los 2 espías británicos con una actitud muy tranquila. Si los británicos no estuvieran tramando algo, él podría sentirse un poco incómodo. Los espías fueron capturados personalmente por el equipo de Isaac. Debido a que la información era muy detallada, ambos fueron dejados inconscientes por agentes en Túnez antes de que tuvieran la oportunidad de suicidarse con veneno. Isaac también encontró muchos documentos útiles en su escondite secreto, básicamente confirmando sus identidades como espías sin necesidad de interrogarlos. Aparte de que provienen de la inteligencia naval británica, ¿hay alguna otra información útil? Joseph dejó el delgado informe y miró a Isaac. Isaac respondió con cierta impotencia. Alteza, esos 2 solo recibieron órdenes, ni siquiera saben quién era el oficial que las impartía. Después de eso, fueron metidos en un barco mercante y desembarcados en el puerto de Túnez, disfrazados de empresarios italianos. Joseph sacudió la cabeza con resignación. Enviadlos de vuelta a París, dejad que Talleyrand los lleve a Inglaterra, cualquier ventaja que podamos sacarle será un plus. Ah, y lo mejor sería recuperar a Jeanne, la reina María probablemente estará muy contenta. Él era muy consciente de que, teniendo en cuenta la piel gruesa del gobierno británico, incluso con pruebas irrefutables, negarían que los espías fueran suyos y, como mucho, si se veían completamente acorralados, simplemente pagarían un rescate por su liberación. Como protagonista del asunto del collar de diamantes, Juana había estado escondida en Inglaterra, y la reina María a menudo se ponía furiosa con solo mencionarla. Intercambiar 2 espías por la felicidad de su madre, y al mismo tiempo salvar algo de la dignidad de Francia, era más beneficioso que solo el dinero. Sí, Su Alteza. Isaac partió con sus órdenes y regresó en menos de 10 minutos, inclinándose solemnemente. Su Alteza, acaba de llegar información de Trípoli. Hace 4 días, más de 10.000 tropas otomanas desembarcaron en Trípoli y proclamaron a Ben Guerir como pachá. Joseph frunció el ceño de inmediato. El refuerzo de Argel por parte de Marruecos no reveló gran cosa, pero casi simultáneamente, una fuerza de más de 10.000 otomanos apareció al este de Túnez y, con la participación británica en ambos bandos, definitivamente había algo complejo en juego. Instintivamente pensó en escribir a París, pidiendo al Estado Mayor que reforzara a Túnez como medida de precaución. Sin embargo, cuando cogió el bolígrafo y el papel, de repente dudó. Los británicos no eran tontos. No creían que tan solo 20.000 soldados del norte de África, más 10.000 del Imperio Otomano, pudieran desestabilizar la posición de Francia en Túnez. Con la capacidad de combate a altas fuerzas, Francia solo necesitaría enviar 20.000 soldados más para hacer de Túnez un lugar tan seguro como Fort Knox. Entonces, ¿qué querían hacer exactamente los británicos? Joseph miró el mapa del Mediterráneo colgado en la pared, entrecerrando los ojos ligeramente. El puerto de Tolón estaba a poco más de 400 millas náuticas de Túnez, pero aún lo separaba la anchura del mar Mediterráneo. Incluso si solo se enviaran 20.000 soldados franceses a Túnez, su consumo logístico no sería diferente al de las fuerzas estacionadas en el extranjero. Considerando la situación actual de Túnez, la economía se vería muy afectada por el mantenimiento de 20.000 soldados, incluso si los impuestos se recaudaran normalmente, y más aún cuando muchas tribus nativas estaban en mora. En cuanto a una victoria rápida, derrotar decisivamente a Argel y Trípoli tampoco era realista. Francia ahora no podía ni quería involucrarse en un conflicto importante en el norte de África. Las finanzas de Francia apenas empezaban a mejorar y las reformas internas también requerían fondos sustanciales. Emprender campañas militares en el norte de África en ese momento probablemente haría que la situación financiera se deteriorara una vez más. Además, ya sea que se ataque Argel o Trípoli, el otro bando atacaría Túnez, lo que dificultaría al ejército francés ocuparse de ambos frentes, a menos que se enviaran más tropas, lo que aumentaría nuevamente la carga financiera.
Incluso si Francia realmente no escatimara gastos para derrotar a ambos adversarios, sería difícil absorber las ganancias. Mientras Francia solo ocupara la pequeña área de Túnez, a los demás países europeos no les importaría demasiado. Pero si incluyera tanto Argel como Trípoli, apoderándose efectivamente de la mayor parte del norte de África y controlando la mayor parte del comercio mediterráneo, la superficie territorial superaría con creces la de la propia Francia. Esto era algo que las potencias europeas no podían aceptar. En ese momento, Inglaterra podía formar alianzas y exigir a Francia que cediese sus intereses en el norte de África, o incluso enviar directamente una flota para intervenir. El Parlamento británico no se arriesgaría a ofender a Rusia y Estados Unidos por un pequeño lugar como Túnez que se pelea con Francia, pero en el caso de la mayor parte del norte de África, esos parlamentarios británicos no dudarían en concederle a William Pitt hijo la autoridad para hacer la guerra. En ese momento, Francia estaba lejos de poder competir con los británicos en el Mediterráneo. En la historia, el pueblo francés había pasado más de una década reuniendo buques de guerra e, incluso con las fuerzas combinadas de las armadas española y holandesa, fue derrotado por completo por la flota británica en la batalla de Trafalgar. ¿Qué más podía hacer ahora? Sin embargo, después de desplegar un gran número de tropas en el norte de África, no ocupar Argel y Trípoli sería aún menos aceptable. Los enormes gastos militares no se podrían recuperar, lo que conduciría inevitablemente a una explosión financiera en Francia y, en consecuencia, a la exacerbación de los conflictos internos. Por lo tanto, para Francia, el mejor escenario sería mantener un ejército considerable en Túnez, lo que socavaría los ingresos financieros del país. Lo que significaba que, durante un período considerable, Túnez no sería productivo para Francia. Joseph golpeó suavemente con los dedos la mesa inconscientemente. ¿Este es un plan manifiesto de los británicos? En el lado occidental del continente europeo, puerto de Lisboa. Llamaron a la puerta del oficial del buque de guerra británico de tercera clase Colossus, que se disponía a zarpar tras reabastecerse. Desde fuera llegó la voz de Lord Talmotes, el recién nombrado enviado diplomático británico al Magreb. Marqués, acaban de llegar noticias de Constantinopla. La puerta está abierta, por favor entre. Lord Talmotes entró en la cabina y entregó un informe secreto al marqués de Wellesley, el ministro de Asuntos Exteriores británico. Hamid I está gravemente enfermo y su primer ministro, Yusuf, parece no tener intenciones de amenazar a Túnez. De hecho, según la información obtenida por nuestros espías, el pueblo otomano solo pretende utilizar la guarnición de Trípoli como una amenaza para los oficiales mamelucos en Egipto. El asunto del collar de diamantes. En 1784, una noble caída llamada Jeanne, que se había enterado de que el arzobispo de Rouen quería congraciarse con la reina María, se hizo pasar por la doncella de la reina y utilizó cartas falsificadas de la reina para engañar al arzobispo de Rouen, haciéndole creer que la reina estaba interesada en él. Después de eso, Juana encontró una prostituta que tenía cierto parecido con la reina, la vistió como ella y organizó un encuentro con el arzobispo en plena noche para compartir palabras sinceras. Tras convencer a Rowen, Jeanne le reveló que la reina María quería comprar un collar de diamantes valorado en 2 millones de libras, pero que no tenía fondos. Sin dudarlo, el arzobispo pagó el anticipo él mismo, compró el collar, se lo entregó a Jeanne y le ordenó que se lo entregara a la reina. Juana y su marido desmontaron inmediatamente el collar y lo vendieron. La reina no se enteró del asunto hasta que el joyero vino a cobrar el último pago. Posteriormente, todos los implicados fueron detenidos. Sin embargo, Juana escapó de la Bastilla en 1787 y fue refugiada en Londres por los británicos, quienes también la ayudaron a publicar un libro sobre el fraude para humillar a la familia real francesa. Capítulo 275. El marqués de Wellesley reveló una leve sonrisa. Eso está muy de acuerdo con los hábitos del pueblo otomano. Lord Talmotes dijo ansiosamente. Pero, mi señor, su estrategia en el norte de África es pinzar a Túnez, ¿y si los otomanos no actúan? El ministro de Asuntos Exteriores británico asintió. No solo ellos, es probable que los marroquíes también se queden mirando, ya que pueden obtener nuestro apoyo de cualquier manera. ¿Cómo puede ser esto? El marqués de Wellesley le hizo una señal para que mantuviera la calma. Todavía tenemos a Ben Guerir, ahora es pasa. Mientras tú le des órdenes, estará muy contento de atacar Túnez. Ben Guerir había lanzado el golpe con una ayuda británica masiva, que incluía fondos, armas y personal británico.
En la actualidad, en la base de Ben Guerir, al menos más del 30% son oficiales de Trípoli apoyados por los británicos, que podrían tener una enorme influencia en las decisiones de Ben Guerir. Al mismo tiempo, atacar Túnez es políticamente correcto en el Imperio Otomano, es una provincia rebelde que traicionó abiertamente al sultán y debe ser castigada severamente, por lo que los soldados de Ben Guerir difícilmente se opondrían. De hecho, la mayoría de ellos están muy dispuestos a emprender semejantes lucrativas empresas. El marqués de Wellesley continuó. Si el pueblo francés no controla el asunto, el pueblo de Argel también se verá incentivado a atacar Túnez desde el oeste, como ya lo ha hecho a menudo en el pasado. Lord Almotes comprendió de pronto que si el pueblo francés atacaba al ejército de Trípoli, los marroquíes debían lanzar una ofensiva de distracción contra Túnez, según nuestro acuerdo. Después, Ben Guerir podía simplemente retirarse a la ciudad de Trípoli y mantenerse firme. El marqués de Wellesley, escuchando el sonido de las pesadas velas desplegándose arriba, caminó hacia la ventana del mirador y observó cómo el agua retrocedía lentamente. Espero que el pueblo francés pueda tomar la ciudad de Trípoli de un solo golpe. Esos muchachos del partido ya no tendrían excusas para impedir que nuestra flota intervenga en los asuntos del Mediterráneo. El enviado diplomático del Magreb añadió. Además, esto provocará un grave conflicto con el pueblo otomano, e incluso podríamos ayudar a transportar más tropas otomanas a Trípoli para luchar contra los franceses. El marqués de Wellesley se volvió para darle una mirada de aprobación. Tiene usted un profundo conocimiento de la situación del Mediterráneo. Creo que los asuntos del norte de África pueden confiarse enteramente a usted. En lo que a mí respecta, puedo dedicar más energía a los Países Bajos y a la situación en Dinamarca. Ciudad de Túnez. Joseph fue escoltado por la guardia y subió al carruaje con cierta impotencia. Con tal conmoción en Trípoli, la noticia no podía dejar de llegar al Palacio de Versalles. Después, la reina María, informada de alguna manera de que su hijo había ido a la provincia nacional al otro lado del Mediterráneo y había estallado un golpe de estado en el país vecino, se puso inmediatamente nerviosa y envió a un oficial de la corte para que llamara al príncipe heredero a París. Aunque Joseph realmente quería quedarse y comandar la respuesta al secreto abierto británico, todavía tenía que escuchar a su madre. El carruaje arrancó lentamente y él recogió los documentos enviados desde París, lanzando una última mirada al lejano palacio Xarellal. La cúpula del palacio brillaba bajo la luz del sol, tan hermosa como un castillo de cuento de hadas. De repente, a Joseph se le ocurrió una idea. Hizo una señal para que detuvieran el carruaje y llamó a Joan y Shilada para preguntarles. ¿Les gustaría vivir en el palacio de Xarellal? Quiero decir, con total libertad, con la corte proporcionándoles comida y alojamiento y bailes y banquetes diarios. Debes estar bromeando, dijo Joan con una sonrisa, siguiéndole el juego, esa es la residencia de Ajibei. Pero Shilada respondió con una sonrisa. Pero si realmente existiera esa oportunidad, nadie la rechazaría. Joseph entonces preguntó. Incluso si eso significa renunciar a las actividades en las que estás centrado actualmente, ¿estarías dispuesto a ir? Shilada dijo. Si puedes disfrutar de tanto lujo y comodidad, ¿qué más puedes dejar de lado? Yo también lo creo, asintió Joseph, mirando hacia Joan. Con eso, el problema de las tribus que no son gobernadas debería quedar resuelto. Este último se alegró inmediatamente. Su Alteza, ¿qué debemos hacer? ¿Has estado en el parque de atracciones Edén en París? Ah. Juana tardó un poco en responder, y después de un momento asintió y dijo. Sí, Su Alteza, llevé a mi esposa allí una vez. Con un presupuesto de 150.000 libras, ¿se podría construir un parque de atracciones similar en el palacio de Xarellal? Bastaría con la mitad del tamaño. Haré todo lo posible para cumplir la orden de Su Alteza, dijo. Invertir luego entre 100.000 y 200.000 libras más para ampliar el palacio Xarellal. Construir más instalaciones para el entretenimiento y el disfrute. Estoy un poco confundido por su significado, Su Alteza. Joseph le dirigió una sonrisa significativa. Parece que has olvidado cómo tratar con estas tribus. Nuestro rey Sol había proporcionado hace mucho tiempo la respuesta. Invita a los jefes tribales y a los que realmente ostentan el poder al palacio Xarellal, otórgales títulos nobiliarios. O, haré que la reina María emita un decreto por ti. Joseph miró hacia la dirección del palacio Xarellal.
Después de eso, entreténgalos con los banquetes y bailes más lujosos, dales los más finos placeres, todos los gastos pagados por las finanzas de las provincias tunecinas. Dígales que la nobleza debe alojarse en lugares lujosos como el Palacio Xarellal para mostrar su estatus nobiliario. Acercarse al rey es estar verdaderamente por encima del resto. Debes saber qué hacer a continuación, simplemente sigue el ejemplo del Rey Sol. Al oír esto, los ojos de Joan se abrieron en estado de shock, y después de un largo rato murmuró, ¿esto, realmente puede funcionar? Joseph le dio una palmadita en el hombro. Todo depende de si puedes hacer que los jefes tribales se vuelvan adictos e incapaces de liberarse. O, si eso no funciona, guía a la opinión pública para que haga que esos jefes que viven en el Palacio Xarellal desprecien a sus pares que se quedan con las tribus. Al tragar saliva, Juana se dio cuenta de que el plan del príncipe heredero podría costar más de 300.000 libras, pero era mucho más económico que enviar tropas para castigarlos y no ofendería a las tribus principales. Se tocó el pecho en un sentido saludo. Su Alteza, tenga la seguridad de que en medio año, no, en 4 meses, definitivamente recaudaré los impuestos de las tribus. Si no podía recaudar los impuestos cuando todos los jefes tribales y los principales poseedores del poder estaban ausentes de sus tribus, entonces realmente no tendría prestigio para continuar en su puesto. Este de Túnez, isla de Djerba. Más de 20 veleros estaban anclados fuera del puerto, simplemente porque el muelle allí era demasiado pequeño. Anteriormente una base avanzada de los piratas berberiscos, nunca fue desarrollado seriamente, por lo que solo 3 barcos podían atracar a la vez. En el muelle, miles de individuos de aspecto harapiento se agolpaban, estirando el cuello para mirar los barcos y, de vez en cuando, emitiendo ansiosos gritos de urgencia. En el pasado, eran la invencible guardia tunecina y ahora todos anhelaban una oportunidad de sobrevivir. Esos barcos los podrían llevar a la lejana Nueva Zelanda, donde había abundantes tierras de cultivo para llenar sus estómagos. Estaban hartos de morir de hambre en esa isla destrozada. Fin del capítulo 275.